Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Dios le bendiga en esta hermosísima tarde. Bienvenido a mi canal Pregonero de Justicia. Le saluda el reverendo José Maldonado. En esta tarde quiero compartir este video basado en un tema muy importante, y la razón que lo voy a hacer es para que la persona tenga una clara idea de lo que es el dogma del Vaticano en cuanto a la infalibilidad del Papa. No le puedo llamar doctrina porque existe una diferencia entre lo que es doctrina y lo que es un dogma. Doctrina es todo lo que emana de la palabra de Dios. En cambio, un dogma es un invento de alguien que formaliza o crea una idea que muchas veces no es verdad porque carece de autenticidad, apoyo y fundamento bíblico. Y en esta tarde el tema de la infalibilidad del Papa como dogma de la Iglesia Católica, algo parecido. La Iglesia Católica Apostólica Romana y el Vaticano Romano enseñan, dicen, proclaman que Pedro fue el primer papa. Yo quiero decirle que esto es completamente falso. La Biblia, la palabra de Dios, no registra, te busca desde Génesis y Apocalipsis, no hay un solo término que diga que Pedro fue papa. No aparece la palabra papa en la Biblia, número uno. Número dos, Jesucristo, ni los apóstoles, ni aún el mismo Pedro se llamó o se consideró papa de Roma o del Vaticano. Ahora bien, podemos decir o preguntarnos en qué se apoya la Iglesia Católica y el Vaticano de Roma para decir que Pedro fue el primer papa. Pues bien, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13, es la base o fundamento mal infundado o mal interpretado que toman los católicos o la Iglesia Católica para justificar y decir que Pedro fue el primer papa. Pero esto es, como dije, mal interpretado, ya que ese no es el significado del capítulo 16, versículo 13 al 18 del Evangelio según San Mateo. Vamos a la palabra. Escuche bien lo que dijo el Señor Jesucristo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, escuche atentamente lo que le contesta Jesús. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo también, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Yo quiero que usted me diga aquí, o piense, ¿en dónde aparece aquí el término papa? Cuando Jesús le dice a Pedro, que este es el versículo clave que usan
que usa la Iglesia Católica, versículos 18 y 19, y lo voy a repetir. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La razón por la cual Jesucristo dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está diciendo eso en base, escuche bien, en base a la verdad que Pedro pronunció acerca de quién era o quién es Jesús el Cristo. Cuando le dice en el versículo 19, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo, se está refiriendo a que después de la iglesia, después de la ascensión del Señor, al inicio de la iglesia primitiva, Pedro junto al apóstol Juan fueron los dos discípulos clave en la proclamación del evangelio de Jesucristo. Cuando se inicia el comienzo de la iglesia primitiva, cuando arranca la iglesia primitiva, tanto Pedro como Juan eran figuras clave y tuvieron varias actuaciones. Por ejemplo, hicieron el primer milagro llevado a cabo por los discípulos cuando levantaron a aquel cojo paralítico en la puerta a la Hermosa. Pedro sanó, el Espíritu Santo a través de Pedro sanó en Jope a una joven que la resucitó, a Dorca. Hizo muchos milagros. Pero esto no quiere decir que Pedro fuera el primer papa. Y le voy a decir por qué. La Iglesia Católica Apostólica Romana, porque hay muchas personas que se jactan y se llenan la boca diciendo, yo soy católico apostólico romano. En primer lugar, usted podrá ser la primera cosa, católico, que significa universal. Pero ni es apostólico ni es romano. Porque si usted no lo sabía, la palabra apostólico significa pureza, y pureza es lo que menos tiene la Iglesia Católica. Y romano, para ser romano hay que nacer en Roma. Entonces, si usted no ha nacido en Roma, usted ni es apostólico ni es romano. Podrá ser un católico, que significa universal. Número 2, Pedro en ningún momento se autoconsideró o se proclamó Pedro, papa. Y esto lo podemos ver en el capítulo, que ese es el problema. La Iglesia Católica no habla lo que dice la Biblia. Ella se basa en los dogmas que forma o que inventas. ¿Y por qué no le dice a través de la palabra, no le prueba a los feligreses sus dogmas? Porque no tiene base ni tiene fundamento bíblico. En el capítulo 10 aparece un hombre llamado Cornelio. Y el Señor le dijo a Pedro que visitara a Cornelio. Y Cornelio se preparó para recibirlo, para que le hablara acerca del evangelio. Fue el primer gentil cristiano que se convirtió al cristianismo. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, escuche bien esto, Cornelio se quiso arrodillar y se quiso postrar ante Pedro, pero Pedro no lo permitió. Si Pedro hubiese sido papa, hace lo que hacen los papas, le tiende la mano derecha para que besen su anillo y deja que se postre. Pedro ni le tendió la mano porque no tenía anillo papal, puesto que no era papa, ni tampoco permitió que Cornelio se postrara ante él, sino que le dijo, levántate, pues yo también soy hombre. Óigame bien, no le dijo, yo soy papa, dijo, yo también soy hombre. Pedro, la Iglesia Católica cree y practica el celibato. Pedro era casado y hay base bíblica para eso. Jesús sanó la suegra de Pedro. Para tener suegra hay que tener mujer. Número 2, en el capítulo 9 de 1 Corintios, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 9, versículo 4. No Pedro, el apóstol Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros
una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Ese era un pronombre por el cual también se le conocía a Pedro. Aparte de Simón, Pedro también se le llamaba Cefas. Y dice Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. O sea que Pedro era casado. Una vez más lo corrobora la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que siendo papa fuese casado? Porque la Iglesia Católica cree en el celibato. Para ser papa no se puede ser, no puede ser esposo de una mujer. No puede ser casado. Entonces, otra razón es que el apóstol Pedro, y estamos corroborando esto con la Biblia para que no digan, no, el reverendo Maldonado se está inventando esto. Yo no me estoy inventando nada. Yo estoy diciendo lo que dice, enseña la palabra de Dios. Y esto que yo estoy leyendo aquí lo dice la Biblia Católica Necal Columna. Si usted tiene una Biblia católica, usted puede buscar eso y corroborar lo que yo estoy diciendo. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso primero hasta el versículo 3. Oiga lo que dice, no Juan, no ningún otro apóstol, Felipe, Bartolomé. No, el apóstol Pedro, quien fue el autor de Primera y Segunda de Pedro. En el capítulo 5 de Primera de Pedro, dice el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo soñerío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Hay tres cosas fundamentales que Pedro dice, que no se puede cuidar del rebaño del Señor con fuerza, sino es algo voluntario. Número 2, no como teniendo soñerío. Perdón, no con ganancia deshonesta. Y ganancia deshonesta es lo que más ha practicado y ha tenido la Iglesia Católica a través de todos los años. No como teniendo soñerío, es decir, superioridad sobre los que están a nuestro cuidado. Estas tres condiciones no la reúnen ni la practica ninguno de los 246 papas que han pasado por el papado del Vaticano. Pedro no fue papa porque la Iglesia Católica Apostólica Romana se inicia o nace en el año 318 después de Cristo. Para esa fecha hacía 2 siglos que Pedro había muerto. Entonces, ¿cómo pudo haber sido papa si la Iglesia nace en el 318 de la era neotestamentaria? De manera que ese invento, ese dogma que fundó la Iglesia Católica Apostólica Romana y el Vaticano Romano es completamente falso. Pedro no fue papa. Pedro solamente fue un discípulo como todo lo demás. Es importante señalar que de infalibilidad el Papa no tiene nada. La palabra infalible significa que no se equivoca, perfecto. Y perfección y personas inequívocas es lo que menos han tenido los papas que han pasado por el Vaticano. Segundo, no es vicario de Cristo. Un vicario de Cristo vive, practica y hace lo que enseña la Biblia. ¿Qué quiero decir? Para nadie es un secreto que de los 246 papas que han pasado por el Vaticano, entre ellos, en su mayoría, han sido violadores, asesinos en serie, borrachos, corruptos y amantes del dinero.
El papado era un negocio, se compraban el trono al papado de Roma, se comulgaban los papas unos con otros. Hubieron papas que tuvieron decenas de amantes para satisfacer su apetito sexual dentro del mismo Vaticano. Hubieron papas que fueron asesinados por sus propios feligreses que lo encontraron en la cama cometiendo actos de adulterio con su mujer. ¿Cómo se le puede llamar a tales personas vicario de Cristo? Mucho menos su santidad. Permítame decirle que ni son infalibles, ni son vicarios de Cristo, ni se le puede llamar su santidad, ni tampoco son representantes de Cristo. Santo es todo aquel que se convierte a Cristo y vive conforme a la palabra. Y representante de Cristo es toda persona en esta tierra que ha aceptado a Cristo, es un representante de Cristo, un embajador de la corte celestial. Estas cosas, el Vaticano y la Iglesia Católica no se le enseña a los feligreses. No, lo presentan como el mensajero de la paz. El hombre que viaja, el hombre que, mire, esa es la hipocresía más grande. ¿Cómo va? Usted nada más tiene que ver cuando el Papa va a un país, como el presidente de ese país y todos los presidentes de todas las naciones, cuando visitan al Vaticano, arrodillándose y besando su anillo. Eso es idolatría, eso es pecado. Al único que usted tiene que venerar, adorar, postrarse, magnificar es a Dios. Un hombre impío, pecador, porque déjeme decir una cosa, el Papa es tan pecador como cualquier otro hombre. Ah, sí, así como lo oye. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y el libro de Eclesiastés dice, ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. De manera que no es santo, no es vicario de Cristo, no es infalible, no es representante de Cristo. Todo lo contrario, no hay buenas fama de los papas que han desfilado por el Vaticano. En su mayoría han sido la peor escoria de la raza humana. Esto no lo decimos para ofender, pero sí para aclararle los ojos a los miles y miles de católicos que con corazón sincero quieren buscar a Dios, pero lo tienen engañado, lo tienen cegado, haciéndole creer que ese hombre que lleva una mitra, un batón y que hace la señal de la cruz es santo. Mire, eso lo hace cualquiera, hasta el diablo hace eso. Y no es santo. De santo Satanás no tiene nada. Está condenado. Así que no se lleve de eso. Que eso no hace santo a un monje. Eso lo hace cualquiera. Muchísimas gracias por haberme dado su tiempo y suscríbase a mi canal, Pregonero de Justicia, Reverendo José Maldonado. Y será hasta la próxima, cuando estaremos compartiendo otro tema similar al de hoy. Dios te bendiga.